Voy a ser honesto con ustedes. Antes de investigar este video, pensaba que las haciendas abandonadas eran simplemente ruinas hermosas, fotogénicas y nada más. Estaba completamente equivocado. Lo que encontré enterrado en la historia de estas 7 propiedades no solo cambió la forma en que veo Guatemala, cambió la forma en que veo el poder, la tierra y el silencio. Quédense hasta el final, porque el número 1 no es el más dramático ni el más deteriorado. Es el que mejor resume todo lo que los guatemaltecos han vivido y preferido olvidar. Y cuando lleguen a él, van a entender por qué. Comencemos. Number 7. La casona de la amistad. Hay lugares que el tiempo no abandona del todo. En la colonia Villa Hermosa 2, en la ciudad de Guatemala, existe una construcción que casi nadie nota al pasar. Está escondida entre edificios modernos y rodeada de ruido y movimiento. Pero si te detienes a mirarla, algo cambia. Los muros están llenos de humedad, las puertas y ventanas están rotas, las plantas han crecido hacia adentro, como si la naturaleza quisiera borrar lo que alguna vez existió ahí. Esta es la casona de la amistad. Lo que hoy parece solo una ruina fue en su momento un centro importante de la industria azucarera colonial. Aquí se procesaba azúcar en una época en que ese producto valía mucho dinero, y en que producirlo costaba algo muy diferente al dinero. Costaba vidas. Durante la colonia española, el sistema de trabajo en Guatemala funcionaba a través de la encomienda y el repartimiento. Bajo esas leyes, los pueblos indígenas eran obligados a trabajar en propiedades como esta sin recibir pago justo. No era una opción, era una orden del gobierno colonial. Los trabajadores no podían negarse, y los que resistían enfrentaban castigos graves. Ese es el peso que carga esta casona. Hoy, el guardián del lugar dice que no pasa nada raro dentro. Pero los vecinos tienen otra versión. Algunos cuentan que en el interior se practicaron rituales extraños. Nadie sabe bien cuándo ni por qué. Solo saben que el lugar tiene algo que incomoda, algo que no se puede explicar fácil. Y quizás eso tiene sentido. Porque hay edificios que guardan lo que vivieron, aunque nadie lo recuerde ya. La casona de la amistad no es famosa, no aparece en guías de turismo, pero sigue ahí, entre las colonias de la ciudad, con sus paredes húmedas y sus plantas silvestres, recordando en silencio una historia que Guatemala prefirió olvidar. Number 6. Finca bananera de la UFCO. Hay empresas que no solo venden un producto, y hay empresas que compran un país entero. A principios del siglo XX, una compañía estadounidense llamada United Fruit Company llegó a Guatemala. La gente la conocía como la frutera, o simplemente el pulpo. Y ese apodo lo decía todo. Porque al igual que un pulpo, sus tentáculos llegaban a todos lados. Los ferrocarriles, los puertos, las líneas telefónicas, el correo, la política y la tierra. Mucha tierra. En Guatemala, la United Fruit Company construyó su propio cuartel general en un lugar llamado Bananera, en el departamento de Izabal. Desde ahí controlaba sus operaciones en todo el país. Y no era solo una oficina, era un pueblo entero que la compañía había construido para sí misma. Pero detrás de esa infraestructura había una realidad muy oscura. Bajo el gobierno del dictador Jorge Ubico, de incluso pronunciar la palabra huelga era ilegal en Guatemala. Los trabajadores indígenas estaban obligados por ley a trabajar más de 100 días al año en fincas como esta, no como empleados con derechos, como mano de obra forzada que el Estado ponía a disposición de los grandes terratenientes. La United Fruit Company era el terrateniente más grande de todos. Las condiciones dentro de las plantaciones eran peligrosas. Había exposición constante a químicos tóxicos. Las enfermedades como la malaria eran frecuentes, y cuando los trabajadores intentaban organizarse para pedir mejores condiciones, la compañía pedía ayuda al gobierno. El gobierno enviaba tropas. Cuando la United Fruit Company decidía abandonar una zona, no dejaba nada útil. Derrumbaba las casas que había construido, cerraba las escuelas, y se iba, dejando comunidades enteras sin nada. Eso fue exactamente lo que pasó. En 1954, después de que la CIA respaldara el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz,
El poder de la compañía comenzó a debilitarse con los años. Hoy, lo que queda del edificio histórico de la United Fruit Company en Puerto Barrios son solo escombros. Está en ruinas, al lado de una antigua cárcel también abandonada. Dos símbolos del mismo sistema, pudriéndose juntos bajo el sol de Izabal. Number 5. Fincas alemanas de Alta Verapaz. Cuando la gente piensa en colonialismo en Guatemala, piensa en los españoles. Pero hubo otro grupo que también llegó, tomó tierras y construyó un imperio sobre el trabajo ajeno. Y ese grupo vino de Alemania. A finales del siglo XIX, empresarios alemanes comenzaron a llegar a la región de Alta Verapaz, ahí en el norte de Guatemala. Vieron tierra fértil, clima perfecto para el café y una población indígena que el gobierno guatemalteco estaba dispuesto a entregar como mano de obra. Era el negocio perfecto, al menos para ellos. Nombres como Düsseldorf y Sarg se convirtieron en los dueños de enormes extensiones de tierra en los alrededores de Cobán. Para 1897, las fincas alemanas en Guatemala cubrían aproximadamente 2.700 kilómetros cuadrados y producían cerca de un tercio de todo el café que Guatemala exportaba al mundo. Pero esa riqueza tenía un costo humano enorme. El pueblo quechí, que había vivido en esas tierras por generaciones, fue despojado de sus territorios comunales a través de leyes diseñadas para beneficiar a los finqueros extranjeros. Los indígenas que perdieron sus tierras no tuvieron a dónde ir. Muchos terminaron trabajando en las mismas fincas que antes eran suyas, bajo un sistema llamado colonato. Era servidumbre con otro nombre. Trabajaban la tierra de sus patrones a cambio de una pequeña parcela para sobrevivir y un salario que casi nunca era suficiente. Para 1921, casi el 40% de toda la población de Alta Verapaz estaba registrada oficialmente como peones de finca, no como ciudadanos libres, como trabajadores atados a la tierra de otro. Todo cambió en 1944, cuando el gobierno guatemalteco emitió el decreto 3115 y ordenó la confiscación de todas las fincas de propietarios alemanes en el país. Muchas de esas propiedades quedaron en manos del Estado. Otras simplemente fueron abandonadas. Hoy, en los alrededores de Cobán, todavía existen los restos de esas antiguas instalaciones. Y casas patronales con techos caídos, capillas donde ya nadie reza. Beneficios de café, donde las máquinas oxidadas siguen en su lugar, como si los dueños hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Alta Verapaz guarda esas ruinas en silencio, como guarda todo lo demás. Number 4. Finca Las Viñas. Algunas historias no comienzan con violencia, comienzan con una compra, un contrato, una firma, y aún así terminan igual de mal. La finca Las Viñas tiene sus raíces en 1834, cuando un español llamado Jorge Ponce adquirió un terreno conocido como La Vega, cerca de Barberena, en el departamento de Santa Rosa. Con el tiempo, esa propiedad se dividió y reorganizó, y la parte que se convertiría en Las Viñas pasó a manos de Miguel Urruela, quien plantó los primeros cafetales en 1864. Por un momento, te pareció que Las Viñas sería una historia de éxito. Pero entonces llegaron los problemas con el hombre más poderoso de Guatemala en ese momento, el general Justo Rufino Barrios. Urruela tuvo que abandonar el país. Años después, cuando pudo volver, vendió Las Viñas a la compañía Hanseática de Hamburgo por $200.000. Una finca guatemalteca, construida sobre tierra indígena, terminó en manos de una empresa alemana en Europa. Esa historia no era rara en aquella época. Era la norma. Y para entender por qué, hay que entender lo que hizo Justo Rufino Barrios en 1873. Ese año, su gobierno expropió las tierras comunales indígenas que habían existido desde la época colonial. Las convirtió en fincas cafetaleras para sus aliados políticos. Y luego emitió el reglamento de jornaleros, y una ley que obligaba a los indígenas a trabajar en esas fincas por salarios muy bajos. No podían negarse. La ley los convertía en trabajadores forzados con nombre oficial. Las fincas de Santa Rosa y la Boca Costa del Pacífico florecieron bajo ese sistema. Los dueños se hicieron ricos. Los trabajadores indígenas siguieron siendo pobres, atados a tierras que alguna vez fueron suyas.
Hoy, las instalaciones originales del siglo XIX en esa región son en su mayoría ruinas. Las casas patronales que quedaron en pie muestran el peso de más de 150 años de abandono. Las paredes se inclinan, los techos desaparecieron, y la tierra, que tantas veces cambió de dueño, sigue ahí, indiferente a todo lo que pasó sobre ella. Number 3. Haciendas de la Costa Cuca. Hay leyes que se escriben para proteger a la gente. Y hay leyes que se escriben para proteger a los que ya tienen todo. La Costa Cuca es una región que abarca partes de los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sololá. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, esta zona fue uno de los centros cafetaleros más importantes de todo Guatemala. Las fincas aquí eran enormes. Los dueños eran poderosos. Y los trabajadores no tenían ninguna opción. El sistema funcionaba así. Los indígenas de las tierras altas, donde el suelo era pobre y las cosechas no alcanzaban, eran obligados a bajar a las fincas de la costa durante la temporada de cosecha. No era una invitación. Era una exigencia del Estado. Viajaban desde sus comunidades en las montañas hasta estas plantaciones en las tierras bajas. Trabajaban por semanas bajo condiciones duras y luego regresaban con muy poco dinero para mostrar. Eso ya era grave. Pero en 1934 se puso peor. El dictador Jorge Ubico emitió dos decretos que cambiaron todo. El primero fue la ley de vagancia. Decía que cualquier campesino que no pudiera demostrar que tenía suficiente tierra propia estaba obligado a trabajar cierta cantidad de días al año para un terrateniente. El segundo fue la ley de vialidad. Decía que si tampoco podías cumplir con eso, debías trabajar gratuitamente en la construcción de caminos. En otras palabras, si eras indígena y pobre en Guatemala en esa época, el gobierno te convertía automáticamente en trabajador forzado. Solo que no lo llamaban así. Le ponían nombres de leyes y decretos y lo firmaban con sellos oficiales. Las fincas de la Costa Cuca prosperaron bajo ese sistema durante décadas. Algunas todavía existen y producen café hoy en día, pero otras quedaron abandonadas cuando los dueños se fueron o cuando el negocio dejó de ser rentable. En una de esas fincas, ubicada en Colomba, Quetzaltenango, todavía se pueden ver las hileras de pequeñas viviendas donde vivían los trabajadores. Están deterioradas, inclinadas, casi tragadas por la vegetación, pero siguen ahí, como prueba de lo que fue ese sistema, como prueba de lo que costó. Number 2. Tiquizate. Hay un escritor colombiano que inventó un pueblo llamado Macondo, un lugar donde una compañía bananera llegó, construyó su propio mundo, explotó a su gente y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Gabriel García Márquez dijo que ese pueblo era ficción, pero en Guatemala ese pueblo era real, y su nombre era Tiquizate. Tiquizate está en el departamento de Escuintla, en la costa sur de Guatemala. A principios del siglo XX, la United Fruit Company eligió esta zona para establecer otra de sus grandes operaciones bananeras. Y como hacía en todas partes, no solo construyó plantaciones, construyó un mundo paralelo. Había ferrocarriles propios, hospitales propios, escuelas propias, tiendas propias donde los trabajadores compraban con vales que la misma compañía emitía. Todo dentro del territorio controlado por la frutera. Todo diseñado para que los trabajadores dependieran completamente de la compañía y nunca pudieran salirse del sistema. Pero ese sistema tenía un precio muy alto para los guatemaltecos. La United Fruit Company poseía el 70% de la mejor tierra agrícola de Guatemala, y no usaba ni la mitad. La acumulaba para que ninguna otra empresa pudiera tenerla, y para controlar cuántos trabajadores necesitaba en cada momento. Mientras tanto, miles de campesinos guatemaltecos no tenían tierra propia para sembrar su propio alimento. Cuando el presidente Jacobo Arbenz intentó cambiar eso en 1952, promulgó una ley de reforma agraria que buscaba distribuir las tierras ociosas de las grandes compañías a los campesinos sin tierra. La United Fruit Company respondió con una campaña masiva ante el gobierno de Estados Unidos, acusando a Arbenz de ser comunista.
En 1954, la CIA organizó y financió una invasión militar que derrocó al gobierno democráticamente electo de Guatemala, todo para proteger las plantaciones de banano. Después del golpe, el poder de la compañía comenzó a caer lentamente. Las operaciones en Tiquisate se fueron reduciendo con los años, y cuando la frutera finalmente se fue, dejó atrás lo que siempre dejaba: estructuras vacías, comunidades sin apoyo, y una región entera que tuvo que reconstruirse sola después de haber sido usada durante décadas. Un investigador llamó a Tiquisate el Macondo de Guatemala, y tenía razón, porque al igual que en la novela, la compañía llegó, prometió progreso, tomó todo lo que pudo y desapareció, dejando solo el silencio y las ruinas de lo que alguna vez construyó. Number 1. Villa Aída. Algunas ruinas cuentan la historia de un sistema entero, otras cuentan la historia de una sola persona, y a veces esa historia de una persona lo dice todo. En la zona 10 de la ciudad de Guatemala, dentro de lo que hoy es un parqueo, existe una casa que casi nadie nota. No tiene letrero, ni no tiene placa histórica. Los vecinos pasan frente a ella todos los días sin saber quién vivió ahí ni por qué fue abandonada. Durante años nadie supo con certeza su historia completa. Fue el equipo de investigación de Guatespantos, liderado por Gilberto Soto, quien entró al lugar y comenzó a reconstruir lo que pasó. La casa se llamaba Villa Aída y perteneció al coronel Carlos Humberto Aldana Sandoval. El coronel la bautizó con ese nombre en honor a su esposa, Aída Aragón Ordóñez. Era una propiedad grande, construida con los recursos que solo alguien con poder político y militar podía tener en el Guatemala de esa época. Una época en que los militares y los terratenientes compartían el mismo mundo, los mismos privilegios y los mismos miedos. Esos miedos se hicieron realidad en 1954. Ese año, la contrarrevolución derrocó al gobierno del presidente Jacobo Arbenz. Fue un momento de caos político en el que muchos perdieron su posición, su libertad o su país. El coronel Aldana Sandoval fue exiliado. Tuvo que dejar Guatemala, dejar su casa, dejar todo lo que había construido. Dejó Villa Aída cerrada. Y así se quedó. 4 años después, en 1958, el coronel pudo regresar al país. Pero las circunstancias económicas ya no eran las mismas. No pudo recuperar la propiedad. La casa fue expropiada. Y desde entonces nadie volvió a vivir en ella. Lo que el equipo de Guatespantos encontró adentro fue exactamente lo que uno esperaría de una casa abandonada durante décadas. Paredes desmoronándose, habitaciones vacías donde todavía se puede imaginar cómo era la vida que hubo ahí. El silencio de un lugar que fue hogar y luego dejó de serlo de golpe, sin despedida y sin explicación. Villa Aída es el número 1 de esta lista, no porque sea la más grande ni la más famosa. Es el número 1 porque su historia resume todo lo que hemos visto en este video. El poder que se construye sobre sistemas injustos, los regímenes que suben y caen, las personas que quedan atrapadas en medio de fuerzas que no pueden controlar, y los edificios que se quedan parados cuando todo lo demás se derrumba, guardando memorias que nadie reclamó. Guatemala tiene muchas ruinas así. Algunas son de piedra colonial, otras son de concreto del siglo XX, pero todas guardan el mismo tipo de silencio, el silencio de lo que se prefirió olvidar. Si este video te hizo reflexionar, si aprendiste algo nuevo o si crees que estas historias merecen ser escuchadas por más personas, compártelo ahora. Envíalo a alguien. Públicalo. Porque cada vez que lo compartes, estas historias llegan a oídos que quizás nunca las habrían descubierto por sí mismos. Y si quieres descubrir los lugares que el mundo ha decidido olvidar, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque el próximo video ya está en camino y te garantizamos que será igual de impactante que este. Nos vemos allí.